Si estás aquí, ya es tarde para escapar. Has cruzado el umbral y ahora formas parte de este aquelarre. Soy Thaís y mi voz será el hilo que te guíe entre las sombras, susurros y lo prohibido. No te sueltes, no mires atrás. Ya eres parte de Aquelarre Podcast. Bienvenidos al primer episodio de Aquelarres Podcast. Hoy, durante la noche más especial del año, hablaremos de un símbolo que ha fascinado, aterrorizado y marcado la historia de la humanidad. Hoy vamos a hablar de las brujas, pero también vamos a hablar de algo más, del miedo que despierta una mujer que no obedece, que desea, que sabe y que cura. Hoy vamos a hablar también de los aquelarres, pero más allá de la leyenda, vamos a desenterrar el odio, el deseo de control y la represión. Y también una resistencia. Y es que las brujas no siempre llevaron el típico sombrero puntiagudo, no siempre volaron en escobas y mucho antes de que la palabra bruja oliera a azufre y hogueras, significaba algo totalmente distinto. Vamos a viajar atrás, muy atrás, antes de las casas, mucho antes de los juicios y de los cruces ardientes. Volvamos a la Europa antigua, donde la noche no era sinónimo de terror, sino de poder. Regresemos a la época del siglo V al siglo XII, la era en la que el conocimiento caminaba descalzo y tenía rostro de mujer. A las mujeres que hoy en día conocemos como bruja no se les solía llamar de tal manera. No eran criaturas de cuentos, eran reales, sabias, curanderas, parteras, herbolarias. Guardaban secretos que se transmitían de madre a hija, de comadrona a aprendiz. Sabían escuchar a la tierra, hablarle al agua, tomar el fuego y esperar al viento. Vivían en los márgenes de las aldeas y de los bosques, lugares que no pertenecían del todo a ninguna iglesia ni al reino. Eran necesarias, pero también eran muy, muy temidas. Y caminaron sobre la tierra de la Europa precristina entre los siglos V y XII, mucho antes de que el cristianismo se impusiera como una religión dominante. En la penumbra de las chozas ardían fogatas cargadas de olores dulces y amargos, hierbas secas, raíces podridas, savia quemada, carne hervida. Sus manos eran ásperas pero firmes. Atendían partos, curaban heridas, calmaban fiebres. Cuando un niño nacía, ellas estaban ahí. Cuando alguien agonizaba, también estaban ahí. Eran las que estaban entre la vida y la muerte. En esa época la brujería no era un pacto con el diablo, no había cuernos ni infiernos en sus nombres. Era sabiduría ancestral. Rituales cotidianos, conocimientos sobre plantas, cuerpos y ciclos. No rezaban a santos, sino a la luna, a los ríos, a los árboles. Su fe no necesitaba templo porque estaba hecha de tierra. En un mundo donde el médico del pueblo es un viajero lejano, sin tiempo para cada parto ni para cada fiebre, allí estaban ellas, las mujeres sabias que conocían del dolor de la madre, del pulso del niño, de la raíz que calienta la sangre, de la mano que acuna y del ungüento que alivia. Sabía del helecho que calmaba la tos, del brezo que atenúa la fiebre, del sauco que prepara el alma para el tránsito, y no lo escribían en pergaminos caros, lo aprendían de su madre, de la abuela, del bosque, de la naturaleza. En la Italia del siglo XII, por ejemplo, encontramos a Trota de Salerno, una mujer que compuso los textos que hoy conocemos como Trótula, tratados de medicina femenina que circulaban ampliamente por Europa. Al norte de los Países Bajos, las leyendas hablan de Witwen, mujeres sabias del séptimo al octavo siglo, herbolarias y profetisas que ayudaban al pueblo y eran honradas al morir. Esas mujeres no adoraban al diablo, su magia no era orgía infernal de los inquisidores, era otra cosa. Era el uso del cuerpo y de la naturaleza como el instrumento de sanación. Era una espiritualidad que no hacía ruido, pero sostenía la vida de la comunidad. Un puñado de raíces, una oración al amanecer, una mano en el vientre de una madre.
y justo por eso se volvieron peligrosas. Y es que, como sabemos, todo poder femenino que no se arrodilla, tarde o temprano se convierte en una amenaza. Y lo que hoy recordamos como brujería empezó como eso, mujeres que sabían demasiado, porque en un mundo que empezaba a uniformarse bajo el yugo del poder eclesiástico, la sabiduría que brotaba de una mujer que no se arrodillaba, que no pedía permiso para conocer la naturaleza, las raíces, la medicina, se convirtió en una amenaza total. El relato de la bruja nacería de esta tensión, no de la magia ni de la escoba, sino del miedo. La historia de las brujas no comienza en la Europa medieval, comienza miles de años antes, cuando el mundo todavía no sabía separar lo sagrado de lo cotidiano, cuando toda una oración podía ser también una receta y una raíz y un rezo. En el antiguo Egipto, alrededor del 3000 a.C., la magia Heka no era pecado ni superstición, era una fuerza cósmica tan real como el río Nilo. Los textos de las pirámides y los libros de los muertos hablaban de las fórmulas que guiaban el alma y protegían al cuerpo. Y entre los nombres de los faraones y dioses estaban ellas, las mujeres especialmente sacerdotisas de diosas como Isis, Hathor y Sekhmet, ejercían roles centrales en la medicina mágica. En los papiros médicos, como el papiro Ebers, encontrábamos más de 700 remedios que combinaban tanto hierbas como minerales y encantamientos. Como un ejemplo, para tratar la fertilidad se prescribía una pasta de dátiles, cebolla y miel colocada en la vagina mientras se recitaba: Isis, abre las puertas de mi vientre como abriste las del cielo. Magia y medicina eran una sola cosa y la sabiduría tenía voz de mujer. Mientras tanto, en Mesopotamia la magia se escribía en tablillas de arcilla. Allí existían las asipu, que eran exorcistas, y también las asiputú, mujeres que dominaban rituales para sanar, proteger y expulsar el mal. Los textos del ritual Maklu, la quemadura, describen ceremonias para neutralizar hechizos malignos con invocaciones, fuego y humo. Las mujeres mesopotámicas llevaban amuletos de lapislázuli, turquesa, hematita para proteger embarazos, y oraban a Gula, diosa de la medicina, o incluso a Lamashtu, el demonio que atacaba a las madres, pero que también podía ser apaciguada con rituales específicos. Y ya en Babilonia, el código Hammurabi reflejaba un miedo ancestral. Si alguien acusa a otro de brujería y no puede probarlo, el acusado será arrojado al río. Si se hunde, es culpable, y si sobrevive, el acusador será ejecutado. Esto muestra que ya existía el miedo al maleficium, pero también un sistema legal que exigía pruebas. No era una casa de brujas como tal, era más que nada una justicia ritualizada. En la antigua Grecia, la magia era ambivalente. Para los filósofos, superstición; para el pueblo, parte del día a día. Allí nacieron las figuras que la literatura transformó en mito, como Circe en la Odisea, rodeada de hierbas y bestias transformadas. Su magia era conocimiento farmacológico. También se han hallado miles de tablillas llamadas de ficciones, que son maldiciones grabadas en plomo, y han sido halladas en cementerios y fuentes. Muchas estaban escritas por mujeres. Ellas pedían estas tablillas justicia, amor o venganza. No era una magia negra como tal, sino un modo de tener poder en un mundo que simplemente no se los concedía. En la Roma republicana imperial, la situación era un poco más compleja. Roma heredó prácticas etruistas y griegas, pero también desarrolló su tradición. En Roma tenían los libri rituales, los arúspides, que eran adivinos que leían las entrañas, y las sagaes, mujeres que eran sabias. Las sagaes aparecen en textos de Cátulo, Ovidio y Horacio, a menudo ridiculizadas como viejas feas que mezclan venenos, pero en la realidad eran herbolarias respetadas y temidas.
En Pompeya se encontraron restos de jardines medicinales con ruda, póleo, hinojo y adormidera. En Roma también había una ley que se llamaba Ley de Cornelia de Beneficis. No prohibía como tal la magia, sino el veneno. Roma no tenía miedo de la hechicería, sino del descontrol. La magia era aceptable siempre que no amenazara al poder. Y aquí está el giro clave. Roma no tenía miedo de la magia en sí, sino su uso fuera del control estatal. Los rituales domésticos como los amuletos, las oraciones de las sabias, a los lares, a las hierbas protectoras eran normales. Lo prohibido estaba en la magia que desafiaba el orden público, conjuros contra el emperador, rituales secretos en grupo. Sin embargo, incluso en ese mundo masculino hubo mujeres que encendieron su propio juego. Tenemos a las vestales, sacerdotisas de Vesta, mantenían el fuego sagrado de la ciudad y si lo dejaban morir, las enterraban vivas, pero mientras su llama ardía, ellas eran intocables, podían poseer bienes, moverse libremente y hablar en público. ¡Wow! Grandes beneficios. Y en el siglo I después de Cristo, Pompiana de Graecina era una noble romana que fue acusada de superstición extranjera. Probablemente se refería a que era cristiana o seguidora de algún culto oriental, pero se defendió con tal dignidad que fue absuelta. Su caso muestra que la acusación de magia era a menudo un pretexto para silenciar a las mujeres que tenían influencia. Luego, figuras como las sacerdotisas, curanderas, las pitonisas y hechiceras, que no eran arquetipos como tales, eran mujeres reales con nombres, con escuelas, con textos. Por ejemplo, en Egipto teníamos a Pesechet, jefa de las médicas, cuya tumba en Saqqara menciona a su hija también médica. En Grecia, Agnodis en el siglo IV a.C. se disfrazó como hombre para poder estudiar medicina en Atenas, donde estaba completamente prohibido para las mujeres, y luego practicó como ginecóloga en el Pireo. Cuando fue descubierta, las mujeres de Atenas la defendieron colectivamente y la ley cambió. En Galia, las druidesas profetizaban, enseñaban astronomía y presidían sacrificios. Julio César escribió: entre los galos, las druidas tienen tanto poder como los hombres. Y estaban las tesalianas, mujeres de Tesalía que según las leyendas bajaban la luna del cielo, probablemente con espejos y cánticos bajo la noche. No era como tal una metáfora, era poder ritual. Incluso existieron los galis, que eran sacerdotes transgénero del culto de Cibeles, que usaban vestidos, entraban en éxtasis y rompían las fronteras del género. Su presencia recordaba que lo sagrado no entiende de binarios, el poder espiritual nunca fue solo masculino ni femenino. La idea de una magia buena y otra malvada no nació realmente en los albores de la humanidad, y hablaremos un poco de eso. Y es que es una invención cristiana. Qué raro. Pero sí, la dicotomía, magia blanca o negra, es una invención cristiana posterior. En el mundo antiguo, la magia se clasificaba por intención y contexto, no por colores morales. Había magia apotropaica, que estaba protegida del mal con amuletos, nudos, símbolos grabados en puertas para ahuyentar el mal de ojo. También había magia simpática, que esta se basaba en la semejanza, una figura de cera para sanar, atraer o hacer que alguien recordara. Magia teúrgica, de los filósofos que invocaban a dioses para obtener conocimiento, y magia goética, que llamaban a los espíritus inferiores para causar daño. Pero todas podían confundirse. El mismo acto podía ser milagro o delito según quién hiciera qué y para qué. Una mujer que usaba mandrágora para aliviar el dolor menstrual era curandera. La misma mujer, si usaba la mandrágora para abortar sin permiso del marido, podía ser acusada de beneficium. El cuerpo femenino aquí era el campo de batalla. No sé si les suena familiar.
Y en cada civilización el saber mágico se transmitía de boca en boca, la madre a hija, de comadrona a aprendiz, de vecina a vecina. No había universidades para ella, había memoria tejida en las manos y palabras que se susurraban al fuego. Cuando el Imperio Romano cayó en el año 476, Europa se fragmentó. Se refugiaba en lugares lejanos, en las aldeas, en los bosques, en las cabañas de las parteras. Entre el siglo V y XII, Europa es un mosaico de culturas celtas, germánicas, ibéricas y eslavas, y en todos las mujeres sabias siguieron existiendo. En Irlanda, las Bandrui; en Germania, las volvas; en las tierras eslavas, las bedmi; en la península ibérica teníamos a las meigas gallegas y a las orginac, que eran vascas que mantenían rituales lunares y de fertilidad hasta bien entrada la Edad Media. Esas mujeres no se llamaban a sí mismo brujas, esa palabra realmente no existía. En latín se les decía saga, benéfica, mulier docta, que era mujer instruida. En el germánico antiguo se les decía wicke, del verbo wiccan, que significaba adivinar o practicar magia. En vasco, sorgin, que significaba mensajería o emisaria, no sierva del diablo. Ninguna servía al demonio porque el demonio realmente ni siquiera existía. La bruja como enemiga de Dios ni siquiera era algo que existiese. Existía la mujer que sabía demasiado para un mundo que no sabía cómo aplacarla. Y cuando el cristianismo se convierte en religión de Estado, cuando los obispos sustituyen a las druidas, cuando los monasterios quemaban bibliotecas y prohíben los rituales paganos, ese saber ancestral ya no es bendición, es herejía. Pero este no va a ser el final, sino el verdadero comienzo del aquelarre, el aquelarre del miedo institucionalizado. La transición del cristianismo y la construcción de la herejía mágica no fue una conversión realmente, fue una ocupación espiritual. Cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el año 313 con el Edicto de Milán, y luego Teodosio lo declaró religión oficial del imperio en el 380, no se trató de que las personas iban a cambiar de fe por convicción. Se trató de que todo lo que no fuera cristiano era enemigo del orden divino. Los templos de Isis en Roma fueron sellados, los bosques sagrados de los celtas fueron talados, las fuentes donde las mujeres dejaban ofrendas a las ninfas fueron bendecidas y renombradas como manantiales de San Martín o aguas de Santa Brígida. La iglesia no destruyó todo de golpe porque era demasiado inteligente para eso. En lugar de erradicar, absorbió, y en lugar de tolerar, transformó. Y así la diosa Brígida de los celtas irlandeses, diosa del fuego, la poesía y la curación, se convirtió en Santa Brígida, virgen y abadesa, cuyo monasterio de Kildare mantenía un fuego eterno, curiosamente igual al que antes ardía en su templo pagano. Diana, la cazadora y señora de los bosques, se transformó en reina de las hadas y más tarde en reina de las brujas. Las fiestas de fertilidad como Beltane, de 1 de mayo, o Samain, el 31 de octubre, no desaparecieron. Se bautizaron después como fiestas de San Walpurgis y la víspera de Todos los Santos. Pero detrás de este sincretismo había una lógica implacable. Lo que no se podía eliminar se demonizaba. Los rituales que antes honraban a la tierra, danzas en círculo bajo la luna llena, ofrendas de miel a los espíritus del río, ungüentos con hierbas para inducir visiones, ahora eran descritos como obras del diablo. Las mujeres que las practicaban ya no eran sabias, se convirtieron en siervas del mal. Y aquí está el giro más perverso. El diablo no existía en el paganismo europeo.
No había un ser supremo del mal en la religión celta, germánica ni en la eslava. Había espíritus, fuerzas, equilibrios, pero no un adversario cósmico. Fue el cristianismo quien inventó al diablo como categoría necesaria y luego usó su propia creación para colonizar el imaginario colectivo. Cada dios local, cada espíritu femenino de la naturaleza, cada ritual de sanación femenino fue reetiquetado como manifestación satánica. Así la mujer que antes invocaba a la luna para aliviar los dolores menstruales ahora rendía culto a Lucifer. La que usaba Sauco para guiar el alma de un moribundo ahora sellaba pactos con el infierno, y todo esto no era teoría abstracta, era política, porque una mujer que hablaba con la luna no necesitaba ningún sacerdote y una comunidad que cura con hierbas no necesitaba al obispo. El control no se ejerce solo con las espadas, se ejerce con palabras escritas en pergaminos selladas con la autoridad de Dios. En el siglo IV, los concilios eclesiásticos comenzaban a legislar contra el supersticio, un término tan amplio que cabía todo: amuletos, oráculos, medicina popular, los cultos antiguos. El concilio de Bilia prohibió la comunión a las mujeres que consultaran a divinos. En su canon 6 decía: si una mujer después de la muerte de su marido ha practicado encantamientos o ha consultado a adivinos, no se le permitirá la comunión ni siquiera al final de la vida. Nótese que no se le acusa de asesinato, se la castiga por buscar conocimientos fuera de la iglesia. En el concilio de la Odisea, en el canon 36, prohíbe expresamente que los cristianos consulten a magos, astrólogos o adivinos. Y en el canon 62 excomulga a quienes usan amuletos o encantamientos. Pero lo más revelador está en la distinción que empieza a hacerse entre dos tipos de magia: el maleficio, que era el uso de poderes ocultos para causar daño real, enfermedad, muerte, esterilidad, y el sortilegio, que era la adivinación, la lectura de signos, la consulta de los oráculos. Ambos eran condenados, sí, pero el maleficium es tratado como un crimen civil, mientras que el sortilegium es visto como herejía espiritual, porque lo que más teme la iglesia no era que alguien muriera, sino que alguien busque respuestas fuera de la creencia que ellos imponían. En el siglo VI, el Papa Gregorio Magno escribe cartas a misioneros en Inglaterra ordenándoles: no destruyáis los templos de los dioses, derribad los ídolos, purificad los templos con agua bendita y convertidlos en iglesias. Es una estrategia maestra. No se eliminaban los lugares sagrados, se convertían y se cambiaba su dueño. Pero las mujeres que antes oficiaban ahí, las sacerdotisas, las guardianas del fuego, las cantoras de los ciclos, ya no tienen lugar. No pueden ser sacerdotisas cristianas, no pueden enseñar, no pueden liderar. Así son empujadas al margen, y en el margen comienza a crecer la sombra de la bruja. Pero primero vamos a irnos a la figura de la maga en la Alta Edad Media. Entre los siglos V y XI, Europa es un continente de ruinas y renacimiento. Los reinos germánicos se alzaban sobre las cenizas de Roma. Los monasterios copiaban textos antiguos, pero solo los que sirven a la fe. Y en las aldeas la vida sigue como siempre: los partos, las fiebres, las cosechas, las muertes, y allí sigue ella, la mujer que sabe. Pero ahora su saber ya no es neutral. Ahora cada hierba que recoge, cada canto que murmura, cada mano que posa en un vientre adolorido es visto con sospecha. Y aún así no hay caza de brujas sistemática en la época. Las acusaciones son locales, personales, circunstanciales. Un vecino pierde su cosecha, acusa a la vieja del bosque de haberlo hechizado. Una esposa no puede dar hijos, su marido la acusa de usar filtros para retener su amor. No hay teoría de la aquelarre
no hay pacto con el diablo, no hay red de brujas conspirando contra Dios. De hecho, la iglesia niega la realidad física de los aquelarres. En el siglo IX, un texto llamado el Canon Episcopi, atribuido falsamente al obispo Calixto I, pero en realidad compuesto entre los siglos IX y X, se convierte en autoridad teológica durante siglos. Este dice textualmente: algunas mujeres malvadas, seducidas por las ilusiones y las fantasías del diablo, creen y afirman que cabalgan de noche con Diana, diosa de los paganos, y con una multitud innumerable de mujeres. Pero en verdad, ninguna de estas cosas sucede. Son sueños inducidos por el maligno, porque el diablo puede engañar a la mente, pero no mover el cuerpo. Este texto es súper importante porque niega que las mujeres realmente vuelen, se reúnan o adoren a diosas. Dice que es una ilusión y por tanto no hay un crimen real, solo herejía mental. Durante siglos, este canon será citado por obispos y teólogos para desestimar las acusaciones de aquelarre. Incluso en el siglo XII, el abad Regino de Prum lo incluye en el Decretum, una guía de obispos, advirtiendo: no debes creer que estas mujeres realmente hacen lo que dicen, son engañadas por el diablo. Tu deber no es quemarlas, sino corregirlas con enseñanza. Esto demuestra algo esencial, y es que hasta el siglo XII la iglesia no cree en la existencia real de las brujas como agentes activas del mal. Las ve como víctimas del engaño demoníaco, no como cómplices. Pero esto está a nada de cambiar porque en el siglo XII Europa entra en una nueva fase. Las universidades nacen, la escolastía florece y la iglesia ya no solo quiere salvar almas, quiere controlar la realidad. Y para eso necesita un enemigo real, no una ilusión, sino una conspiración tangible. Y así el canon episcopi será enterrado y olvidado. En su lugar surgirá una nueva doctrina. La bruja no sueña, actúa. No es engañada, ella pacta, y no es una víctima, es una traidora. Y así es que comenzó el verdadero terror. Hasta el siglo XII la magia es un asunto de superstición, de ilusión, de debilidad espiritual. Pero con la revolución intelectual de la escolastía, todo va a cambiar. Europa deja de ser un continente de aldeas desconectadas y se convierte en un mundo de universidades, disputas teológicas y pensamiento totalizador. Y en el centro de todo esto va a estar Tomás de Aquino, el teólogo dominico que escribía la Suma Teología, piedra angular de la doctrina católica. Para Tomás, el universo es una jerarquía perfecta. Dios arriba, los ángeles, los humanos, los animales y la materia. Pero algunos de esos ángeles cayeron y esos son los demonios. Si saben algo de mí, soy fanática de los ángeles caídos, los amo. Viva Pach Cipriano. Y esos son los demonios que conservan el poder intelectual, pero lo van a usar para hacer el mal. Y aquí está el giro decisivo. Los demonios pueden intervenir en el mundo físico si los humanos los invocan. En la Suma Teología, Tomás afirma: la magia no es mera ilusión, es una colaboración real de los demonios mediante pactos explícitos o implícitos. Eso es revolucionario porque ya no se trata de una vieja que sueña con Diana, se trata de una traidora activa y que elige aliarse con el enemigo de Dios. La magia ya no es ignorancia, es herejía deliberada, pasa a ser apostasía, un crimen contra el orden divino. Y peor aún, Tomás insiste en que las mujeres son más propensas a este acto. Viejo estúpido reprimido, honestamente. Porque según él son más débiles de fe, más carnalmente inclinadas y más fácilmente seducidas por las promesas del diablo guapo quizás. Así la teología escolástica naturaliza la misoginia y la convierte en doctrina. Eso no es solo un detalle, sino que es la base teológica de la casa de brujas. Porque ahora cada curandera, cada partera, cada mujer que usa hierbas es sospechosa de haber sellado un pacto con Satanás. Mientras los teólogos
van construyendo sus teorías en el terreno, la Inquisición ya va operando. Y no nació realmente para cazar brujas, sino para perseguir herejías organizadas. Los cátaros que rechazaban el mundo material, los valdenses que se atrevían a leer la Biblia sin intermediarios. Fundada oficialmente por el Papa Gregorio IX en 1231, la Inquisición es el aparato perfecto de control ideológico. Sus métodos eran el espionaje, la delación, tortura legalizada, bulla et extirpanda en 1252, confesiones forzadas, ejecuciones públicas. Y al principio la brujería no es un objetivo como tal, pero cuando los grandes movimientos heréticos son destruidos, el último cátaro muere en la hoguera en 1321, la Inquisición necesita un nuevo enemigo y encuentra uno perfecto: la bruja solitaria, femenina, nocturna, sexual y pagana. Porque la bruja no tiene iglesia, no tiene ejército, no tiene textos, pero sí tiene poder sobre los cuerpos, sobre la vida, sobre la muerte. Y eso la convierte en herejía, diseminada, invisible, cotidiana, más peligrosa que cualquier otra secta. Así, en el siglo XIV, los inquisidores fusionan dos conceptos: la brujería y la herejía. Se juzga por la apostasía, por la idolatría, el pacto con el diablo y la renuncia al bautismo. La bruja pasa a ser enemiga del Estado y de Dios al mismo tiempo, una rebelde teológica y una amenaza política. Y es aquí donde este mito se vuelve un crimen. Hasta el siglo XIV realmente no existen relatos coherentes de reuniones de brujas, pero en el 1374, en el norte de Italia, un inquisidor llamado Bernardo Gui registra por primera vez una confesión que menciona vuelos nocturnos a reuniones secretas. Surge un caso masivo. Decenas de personas empiezan a confesar bajo tortura, pero confesaron. En 1428, en el valle suizo de Valais, surge un caso masivo. Decenas de personas empezaron a confesar bajo tortura haber asistido a reuniones donde adoraban a un macho cabrío negro, donde decían que literalmente le besaban el culo, haciendo el osculum infame, y tenían sexo colectivo. Qué rico. Estas confesiones, extraídas bajo tortura, nuevamente, se repiten con una sorprendente uniformidad en Francia, Alemania, los Alpes y los Pirineos. Y todas apuntan a lo mismo: el vuelo usando ungüentos, escobas, palos o incluso bestias. Sobre los ungüentos, tengo mucha información sobre eso. Si en el futuro quieren saber un poco más, me dejan saber. El lugar: un prado apartado, una cueva, un cruce de caminos. El líder: un macho cabrío, un hombre negro, un demonio con cuernos. El ritual: se renunciaba a la fe, el beso del diablo, que es el osculum infame. Danza en círculos, banquetes, carne humana y orgías. Y en este contexto aparece por primera vez la palabra aquelarre con K en registros inquisitoriales del País Vasco y Navarra a fines del siglo XV. No era realmente un invento local, era la interpretación cristiana de un espacio pagano. Los prados vascos, los larres, habían sido lugares de pastoreo y también de rituales estacionales, donde comunidades enteras celebraban el fuego, la luna y la fertilidad. Las mujeres tenían roles centrales, pero en la Inquisición, cualquier reunión femenina fuera del control eclesiástico era sospechosa, y si hay danza, fuego y desnudez, es claramente satánica. Y así el aquelarre deja de ser un mito y se convierte en categoría legal de crimen. En eso se cierra la trampa, porque ahora no basta con acusar a una mujer de matar a un niño con un hechizo. Se la puede acusar de pertenecer a una red secreta de adoradoras del diablo, y esto va a justificar la tortura, confesión y la ejecución masiva. El giro está completo. La bruja ya no es una ilusión, es una conspiradora, una terrorista espiritual, una enemiga del orden divino y humano, y Europa está lista para quemarla viva.
Y aquí entra el Malleus Maleficarum, publicado en 1486, la Biblia de la Casa de las Brujas. No necesitó la bendición de Roma porque para entonces la iglesia ya no era una única autoridad. Europa estaba dividida en cientos de pequeños reinos, principados y aldeas con leyes propias. Cada uno buscaba imponer su orden moral en medio del caos que dejó la peste negra y las guerras campesinas y la inminente reforma. Heinrich Kramer no escribió para Roma. Este tipo escribió para los jueces, los alcaldes y los señores feudales que querían limpiar sus pueblos de corrupción y de paso quedarse con las tierras de las viudas solitarias que iban matando. Pero de hecho la Universidad de Colonia condenó el libro en 1487. Ellos decían, el texto contiene errores teológicos, contradice el derecho canónico y promueve procedimientos ilegales. Pero dime tú, ¿quién en un pueblo remoto de los Alpes iba a leer esa condena? Absolutamente nadie. Lo que sí leían era el Malleus porque estaba impreso, disponible y daba poder. La imprenta Gutenberg, nacida apenas 40 años antes, cambió el mundo totalmente. Antes, copiar un solo libro podía tomar un año. Con la imprenta bastaban semanas para inundar Europa con páginas nuevas, y el Malleus fue uno de los primeros en usar esta tecnología, no para difundir conocimiento, sino miedo. Antes los libros se copiaban a mano, y un solo ejemplar de la Biblia tomaba un año de trabajo y costaba también una fortuna. Con la imprenta, cientos de copias podían producirse en semanas. El Malleus fue uno de los primeros libros en aprovechar la tecnología con fines ideológicos. Fue impreso por Peter Drush en el 86. Se escribió en latín, pero con lenguajes tan simples que cualquier juez podía entenderlo. Se vendía en ferias, se enviaba a tribunales, se regalaba a obispos y se viralizó por tres fuerzas: miedo, histeria y ambición. Un juez que quemaba brujas ganaba prestigio, un alcalde que purificaba su aldea se volvía un héroe moral, y el Malleus les daba la excusa perfecta para hacer estas cosas. En solo 50 años se reimprimió 13 veces solo en Alemania. En el siglo XII ya había llegado a Francia, a Italia, a España y a los Países Bajos. Dejó de ser un libro, se convirtió en un virus ideológico, y realmente no estoy exagerando. Esto es lo que Kramer escribió con su propia pluma. La mujer es un ser defectuoso por naturaleza, un error en la creación. Mientras que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, la mujer fue hecha del costado del hombre, como un apéndice innecesario. Un falso complejo de superioridad. Sin las mujeres ni siquiera existiría. Literalmente hay países hoy en día en crisis de natalidad porque hay mujeres que ya no quieren tener hijos y ya no nacen tantos bebés. Pero el Señor decía, ellas son más carnales que los hombres y por tanto más propensas a caer en la lujuria. El diablo sabe esto y las seduce con visiones de placer, prometiéndoles amantes invisibles y goces sin fin. Qué rico. Una bruja no solo mata hombres, sino que los roba. Una bruja no solo mata a los hombres, sino que les roba el miembro viril y lo guarda en un nido de avispas o en una caja, donde los penes viven como gusanos, moviéndose y comiendo avena. Aquí se nota bastante su problema con sus partes decadentes, pero no entendí la parte de moviéndose y comiendo avena. Creo que el que se metía cosas raras era él. Cuando una mujer se convierte en bruja, pierde toda humanidad. Ya no llora, no siente compasión y obedece al diablo con una lealtad que ningún cristiano muestra a Dios. Ningún cristiano. Interesante. Es imposible que una mujer sea fiel a su marido si ha sido tocada por el diablo. Por eso toda mujer acusada debe ser separada de su esposo y éste debe ser liberado del matrimonio. Eso es muy interesante porque incluso promueve el divorcio, cosa que se le era negada hasta los reyes en esa época.
Y esos son los argumentos científicos que este señor se sacó del culo. Kramer aseguraba que la brujería era real porque la Biblia lo decía. Él citaba Éxodos 22:18, que decía: no dejarás con vida a la hechicera. Con eso bastaba, su lógica era impecable dentro de su locura. Los demonios existen, tienen poder sobre el mundo físico, pueden actuar solo si un humano los llama, así que si algo malo pasa, seguramente fue una mujer. Y lo más perverso, no se necesitaba prueba de daño real, solo bastaba con que alguien dijera: esa mujer me miró mal y después me enfermé. Y listo, prueba suficiente, maleficium confirmado. Kramer dedicó 35 capítulos a enseñar cómo detectar a una bruja. 35. El diablo marca a sus siervas con una señal insensible de dolor. Debe buscarse en los pliegues del cuerpo, axilas, genitales, pezones. Si la mujer no grita al pincharla, es bruja. En la práctica, cualquier lunar, cicatriz o vello era prueba. Consideraban como comportamiento sospechoso hablar sola, yo, mirar fijamente a los niños, yo, para que no se me acerquen, negarse a ir a misa, yo, no sé cuándo fue la última vez que fui, ni voy a regresar, tener gatos, sapos o cuervos como mascotas, que eran los familiares, que más adelante vamos a regresar a este tema. Si 3 personas de buena reputación afirman que una mujer causa daño con la mirada, eso basta para arrestarla. Uno de los métodos más famosos era la prueba del agua. Se ataban las manos y los pies de la mujer y si flotaba era bruja. El agua pura la rechazaba y si se hundía era inocente, pero claro, ya estaba muerta porque él se iba a ahogar. Aquí hago un pequeño paréntesis. Quiero detenerme en algo que me fascina y que también aterra tanto al inquisidor como a las personas todavía hoy en día. Eran los familiares. No eran simples mascotas. Eran para la imaginación inquisitorial la prueba visible del pacto con el infierno. El famulus, el sirviente del demonio. Pero como casi todo en esta historia, la realidad es otra. Detrás de la fantasía hay una vida cotidiana y femenina que el miedo transformó en crimen. Según el Maleus y cientos de procesos, un familiar era un espíritu maligno enviado por el diablo para servir a la bruja, adoptando la forma de un animal. Los manuales listan criaturas como gatos, perros, sapos y más. Animales que en la casa de una mujer eran compañía, protección, trabajo. En los juicios, cualquier lunar, cualquier mirada intensa del animal podía convertirse en evidencia. Contaban con la función de espiar a los vecinos, llevar mensajes al diablo, chupar la sangre de la bruja por la marca del diablo, y para sellar pactos, ejecutar maleficios, hacer enfermar al ganado, estropear la leche y provocar pesadillas. Imaginan esta escena: una viuda en el bosque, un gato en sus rodillas, una cena la calma. Pero el vecino que la envidiaba, ese gato es ahora el mensajero de Satanás. ¿De dónde viene la idea del familiar? En la antigüedad, en Egipto, los gatos eran sagrados, asociados con Bastet, la diosa de la protección y la fertilidad. También en Grecia, Hécate, la diosa de la magia, era acompañada por perros negros y comadrejas. En Roma, las agaes tenían cuervos mensajeros. En el folclore celta, los gatos negros eran guías entre mundos. También en Balcanes, las mujeres sabias tenían sapos que simbolizaban la regeneración de la piel. Cuidarlos era simplemente supervivencia. Hablarles era parte de su soledad. Vivir con ellos era independencia. Lo que era conexión con una naturaleza se volvió pacto con Satanás. Los familiares eran en su mayoría animales reales que vivían con mujeres solitarias. Una viuda que vive sola en el bosque adopta un gato para que se le haga compañía y case ratas. Una partera cría sapos porque su piel tiene sustancias usadas en ungüentos para aliviar el dolor del parto. Una anciana alimenta cuervos porque limpian los restos de comida y avisan con sus graznidos si hay extraños cerca.
Pero en la sociedad donde toda mujer que vive sola es sospechosa, donde cuidar al animal es darle alma, donde hablarle a un gato es invocar al demonio, ese acto de ternura, de belleza, se convierte en prueba de herejía. Y peor aún porque matar al animal y torturarlo era parte del ritual inquisitorial. En muchos juicios se les iba a ordenar ahogarlo, quemarlo o decapitarlo frente a la acusada como destrucción del demonio. En 1584, en Inglaterra, tenemos un ejemplo de Elizabeth Francis, que confesó bajo tortura que su gato Satanás le había dado poderes a cambio de gotas de sangre. El gato fue ahogado en el río y ella fue ahorcada. Los inquisidores también proyectaron en esos animales lo que no podían nombrar en las mujeres: deseo, autonomía y placer. En este caso, el familiar se sexualizó. En una imaginación, el sapo en el regazo como metáfora fálica, el gato entre las piernas como sustituto del amante, el perro que lame las manos como devoción carnal. En una cultura que criminaliza el deseo femenino, cualquier consuelo no heterosexual era herejía. En una cultura que criminaliza el placer femenino, la idea de que una mujer recibía consuelo, calor, compañía de un ser que no era hombre era más aterradora que la brujería en sí, porque implicaba que no necesitaba a un hombre, ni por protección, ni amor, ni para existir. Hoy muchas personas reivindican al gato negro, a la lechuza y al cuervo, los convierten en símbolos de resistencias, en aliados espirituales, pero no olvidemos, miles de animales murieron para probar la culpa de su dueña. Y miles de mujeres murieron por tener compañía. Hoy el gato negro ya no es un símbolo de maldad, es un emblema del feminismo. Las brujas contemporáneas reivindican a los familiares no como demonios, sino como espíritus guías, aliados energéticos, compañeros de camino. Los gatos negros no traen mala suerte, las lechuzas no son brujas, los cuervos no son mensajeros del diablo. Pensar o creer estas cosas es de ignorantes. Son simples animales, seres vivos que han sido perseguidos, torturados y asesinados durante siglos y que impresionantemente hoy en día todavía siguen siendo perseguidos por personas estúpidas, brutos e ignorantes. Ningún ser vivo se merece morir por un mito. Ningún gato, ningún sapo, ninguna lechuza, ninguna mujer. Eso no es fe, es violencia, y esa violencia tiene nombre y es patriarcado. Honrar a las brujas no es solo recordar a las que ardieron, es proteger a quienes las acompañan, es rescatar a ese gato negro del techo antes de que lo apedreen, es entender que la verdadera maldad no tiene plumas, ni bigotes, ni ojos amarillos, sino miedo y odio disfrazado de moral y religión. Y bien, volviendo al Maleus Maleficarum. No había orden de allanamiento cuando buscaban a las mujeres, ningún aviso. Cuando iban por una bruja, a veces era por una denuncia, a veces por una olla de leche agria, un parto fallido, una mirada, bastaba. 3 rumores, decía el Maleus, basta para emitir una orden de captura. Y entonces venían por ella, alguaciles, soldados, vecinos armados que olían la oportunidad de quedarse con sus bienes. La tomaban de madrugada, golpeaban su puerta, la sacaban de la cama, a veces hasta desnuda, delante de sus hijos y vecinos. La ataban con sogas ásperas y a veces le rapaban la cabeza hasta el vello púbico en busca de la supuesta marca del diablo. Todo lo que conocían, las hierbas, recetas, libros, era confiscado. Sus casas podían ser selladas o saqueadas. Sus hijos eran entregados a la iglesia. En ese instante dejaba de ser una persona, pasaban a ser una sospecha. Encerrada en mazmorras subterráneas llenas de oscuridad, humedad y ratas, sin colchón, sin agua limpia, pan mohoso y agua estancada, encadenada o colgada
encadenada o colgada, prohibida de hablar, el aislamiento no era tortura colateral, era el método. Porque no sé si saben, pero el cerebro humano no está diseñado para la soledad sensorial prolongada. En ese tipo de aislamiento total, una persona empieza a alucinar voces, sombras, rostros, pierde la noción del tiempo, no sabe si es de día o es de noche, cuántos días han pasado. Experimenta ansiedad extrema, paranoia y despersonalización. Habla consigo misma como un método de defensa en su mente para tratar de apaciguar esa soledad y ese aislamiento extremo, lo que los inquisidores interpretaban como una conversación como el diablo. Brutos ignorantes que eran. Y ante el interrogador, muchas preferían el dolor físico, que era una certeza, a la locura que el encierro les ofrecía. Las torturas las llevaban a cabo a veces un verdugo profesional o incluso el propio alguacil del pueblo, supervisados por un juez y un sacerdote para garantizar que no se excedieran. Aunque el Malleus Maleficarum decía que el dolor no tiene límites cuando se trata del alma. Y sus métodos más comunes eran la garrucha, que era colgar a las mujeres de los pulgares con sogas con unos pesos de 20 a 50 kilos atados a sus pies. Los hombros se les dislocaban, en minutos. El potro, que era atar los brazos y piernas a cuerdas conectadas a ruedas, y al girarlas el cuerpo se estiraba hasta romper los tendones, que quedaban hechas pedazos. La silla de clavos, que al sentarla sobre ella con cientos de puntas metálicas, cada movimiento causaba heridas. La vigilia forzada, que era mantenerla de pie durante días con palos que le impedían dormir. Quemaduras con hierros al rojo vivo en pecho. Quemaduras con hierros al rojo vivo en pechos, genitales, plantas de los pies. Mientras tanto, el sacerdote y el juez miraban como árbitros de un rito macabro. ¿Qué preguntaban? Nada, realmente, solo confiesas que pactaste con el diablo, cuál es el nombre de tu familiar, quiénes asistieron al aquelarre. Si decían que no, la tortura continuaba, y si decían que sí o les daban información que decía que justamente eran brujas, la tortura paraba de manera temporal y la rueda del horror seguía, porque ahora entonces les tocaba nombrar a los otros miembros del aquelarre, incluso si este no existía. Y aquí está el engaño legal más cínico del sistema, porque el derecho canónico decía que una confesión bajo tortura no era válida, pero el Malleus añadía: si al día siguiente en su celda sin tortura repite la confesión libremente, entonces es válida. Y en la práctica, al día siguiente la llevaban de nuevo al tribunal. Ella estaba agotada, sangrando, temblando, con huesos rotos, y el juez le decía: si repites lo que dijiste ayer, no te torturaremos hoy. Y ella, sabiendo que la tortura volvería si se retractaba, repetía: sí, soy bruja, vi al diablo, maté niños, asistí al aquelarre con esta y esta y esta persona. Ese mecanismo no investigaba la verdad, la inventaba. Se la sacaba a golpes. Convertía a la víctima en autora de su propia destrucción y en un verdugo de la comunidad, y así un rumor podía devorar a un pueblo entero. Y una vez que confesaba, porque ¿quién no confiesa con todos los huesos rotos? El verdadero horror apenas comenzaba, porque venía entonces el quiénes estaban contigo en el aquelarre. Si se negaba a nombrar a nadie, la tortura, que regresaba al instante, y si nombraba a alguien, ese alguien era arrestado al día siguiente. Así, un solo caso se convertía en una cadena de destrucción masiva. Una partera menciona a su aprendiz, la aprendiz bajo tortura nombra a su vecina, la vecina nombra a su cuñada, y así hasta que todo el pueblo está bajo sospecha. Ya no se trata solo de las brujas, sino de sociedades enteras devorándose a sí mismas en nombre de Dios. En Trier, una de las ciudades más antiguas y respetadas del Sacro Imperio, tomó una anciana curandera. La acusaron de envenenar al pozo, y esta bajo tortura nombró a su hija.
La hija a su confesor y el confesor, un sacerdote, dijo algo que heló la sangre de todos, que el diablo celebra misas negras en la propia catedral y que los altos clérigos participaban. De pronto el pánico ya no era horizontal y cayeron el canciller del obispo, el vicario general, más de 30 sacerdotes, nobles, jueces, médicos, incluso niños, porque se creía que la brujería era hereditaria. Vamos, enfermedad. En solo 6 años, 368 personas fueron ejecutadas. Algunas fuentes hablan de 1000. Casi un tercio de la élite de la ciudad desaparecida. Nadie se atrevía a detenerlo porque cuestionar la casa era ser sospechoso. Un juez que dudaba era débil ante el diablo. Un sacerdote que pedía pruebas era cómplice. Solo cuando Roma intervino demasiado tarde, por cierto, el fuego se apagó. Pero Trier ya era solo cenizas. Y si Trier fue un incendio, Würzburg fue el infierno en la tierra. Allí, en plena guerra de los 30 años, la hambruna, pestes, soldados, violando aldeas, el príncipe obispo decidió que el diablo se había apoderado de su diócesis y lanzó una cacería aún más feroz. En los registros del Tribunal de Würzburg, conservados en la Biblioteca Estatal de Baviera, hay una lista escrita por el propio secretario del obispo. Dice textualmente: ejecutados en Würzburg en 1629. Un niño de 9 años, hijo de un concejal, un niño de 7 años, estudiante de coro, un niño de 5 años y un niño de 3 años, 2 estudiantes de teología, 4 monjas del convento de Santa Úrsula, el vicario de la catedral, el maestro de escuela, la esposa del alcalde y un violinista ciego. Mataron a niños, eso incluyendo un niño de 3 años quemado vivo por haber asistido a un aquelarre. Los inquisidores argumentaban que los niños eran iniciados por sus padres desde la cuna. Los sacerdotes y las monjas eran los más peligrosos porque usaban los sacramentos para invocar al diablo. Los músicos usaban sus instrumentos para invocar espíritus. En Würzburg no se requería prueba de daño, bastaba con que alguien soñara con una persona en un aquelarre y esa persona moría. Las cifras de al menos 157 ejecuciones en 4 años. Algunos historiadores estiman más de 900 personas acusadas y más del 40% eran hombres, incluyendo a la élite clerical y académica, porque si hasta los hombres, vamos, ni siquiera los niños se salvaban, que se iban a salvar ahora los hombres, si esto se convirtió en una carnicería. El terror terminó solo cuando el propio obispo murió en 1631 y su sucesor, horrorizado, cerró los tribunales. Pero ya para entonces Würzburg había perdido a gran parte de su intelectualidad, su clero y su futuro. ¿Y por qué esto demuestra que el sistema se volvió loco? Bueno, porque la casa de brujas nació como un mecanismo de control social. Eliminar a las mujeres marginales, asegurar la sumisión femenina, consolidar el poder de la iglesia y el Estado. Pero una vez que se permitió que cualquiera pudiera acusar a cualquiera, una vez que la confesión bajo tortura se convirtió en la moneda perfecta de cambio, el sistema perdió todo anclaje en la realidad y entonces el miedo se volvió omnívoro. Si un sacerdote podía ser brujo, nadie era santo. Si un niño de 3 años podía pactar algo con el diablo, ningún alma era inocente. Si un juez podía ser quemado, ningún poder era seguro. La casa ya no protegía el orden, lo destruía desde dentro. Y fue esa de autodestrucción lo que finalmente la detuvo, no la compasión ni la razón, sino el terror de que el fuego llegara a su propia puerta. Trier y Würzburg
no son casos extremos, son el espejo lógico del Malleus Maleficarum. Porque si aceptas que la brujería es real, que el diablo opera en secreto, cualquiera puede ser cómplice y la tortura revela la verdad. Entonces todos somos sospechosos y en este mundo el verdadero aquelarre no era en el bosque, era en el tribunal, donde los hombres con togas y cruces quemaban a una sociedad entera, una confesión a la vez. Y cuando llegaba la sentencia, no era solo muerte, era un espectáculo. A las herejes, las que adoraban al diablo, las quemaban vivas, atadas a una estaca, y luego se encendían desde los pies. El fuego se encendía desde los pies para que sufrieran el mayor tiempo posible. A veces, si mostraban arrepentimiento, les concedían una misericordia y las estrangulaban antes de que las llamas las alcanzaran. Como si la muerte lenta no fuera ya suficiente horror, a las que solo cometían maleficium, como matar ganado, las colgaban en la horca, y los cuerpos se dejaban ahí días enteros como advertencia. Las plazas se llenaban, se vendían vino, hasta juguetes para niños, porque esto no era solo un castigo para las brujas. Era la acción colectiva. Así se castiga a quienes desafían a Dios y al patriarcado, a la iglesia y la religión. Cada paso de este procedimiento fue diseñado para destruir la mente antes del cuerpo, convertir a la víctima en cómplice de su propia destrucción y de las otras, legitimizar el terror como ley. Heinrich Kramer no temía al diablo, temía a la mujer que no necesitaba de un hombre para existir. Su libro no fue un error, fue un manual de guerra de género y funcionó durante 2 siglos enteros. Fue la Biblia del terror femenino. La Casa de las Brujas no fue realmente uniforme, fue un tsunami de fuego que golpeó con distinta fuerza según el lugar, porque no era solo religión lo que quemaba, era política, ley, clima, miedo local. En el corazón sacro Imperio Romano Germánico, lo que hoy es Alemania y Austria, ardió el 80% de las ejecuciones europeas. Entre 1560 y 1630, pequeños principados como Bamberg, Würzburg y Trier se convirtieron en mataderos totales. En Bamberg, el príncipe obispo construyó una casa de brujas, casa literal, donde encerró a más de 300 personas y al menos 900 fueron acusadas de diócesis. En toda Alemania, entre 20.000 y 25.000 mujeres y algunos hombres murieron en la hoguera. 20.000 y 25.000 mujeres y hombres. Al oeste, en Suiza, los cantones protestantes fueron iguales de feroces. En Ginebra, más de 500 ejecuciones. En Valais, los primeros juicios masivos ya ocurrían en 1428. El prólogo del horror que vendría. En Escocia, el rey Jaime VI, obsesionado con el Malleus, escribió su propio tratado de Demonology, y bajo su reinado se registraron más de 3.800 acusaciones. Las brujas escocesas no solo adoraban al diablo, sino que se les acusaba de conspirar contra el rey, de usar a espíritus familiares para espiar, de ser una amenaza nacional, mientras que en Francia Oriental y los Países Bajos, jueces como Nicolas Remy se jactaban: he quemado a 800 brujas en 16 años, pero no en todas partes ardió igual. En España la Inquisición no creyó realmente en los aquelarres, los consideraba superstición popular. Solo en el País Vasco y Navarra hubo cacerías masivas como las de Zugarramurdi, que quiero hablar de eso en el futuro, donde 300 personas fueron acusadas, pero solo 11 fueron quemadas. El resto fue absuelta, excomulgada o desterrada, porque aquí sí exigían pruebas reales. El resultado: menos de 500 ejecuciones en toda la península ibérica, que tampoco es poco, pero en comparación es mucho mejor. En Italia, Roma fue aún más escéptica. En 1635, el Santo Oficio declaró oficialmente: los aquelarres son ilusiones del diablo. Italia tuvo al menos 1.000 ejecuciones en toda la historia, y en Inglaterra, sin Inquisición y con leyes seculares, solo se perseguía el daño real.
Entre 1560 y 1700 se ejecutaron 500 y 1000 personas, pero nunca por volar en escobas, solo si probaban que habían matado ganado, envenenado pozos o, como en Salem, sembrado el pánico en una colonia puritana. Y bueno, Salem es el lugar donde 19 personas fueron ahorcadas, uno aplastado por piedras por negarse a hablar y cientos encarcelados. No fue un juicio realmente de brujas, fue un espejo del miedo moderno, aislamiento, fanatismo, tensión social. Y en muchos de estos juicios, niños de 5 y 10 años eran obligados a testificar. Ahora, vamos a ver el perfil de la bruja, porque contrario al mito actual, no todas eran viejas con verrugas, pero sí compartían algo y era que no encajaban. Eran viudas, solteras, sin hijos, porque no tenían un hombre que las protegiera y por tanto eran propietarias de tierras, de silencio y de decisión. Las parteras, las curanderas, porque si un parto fallaba, si un niño moría, alguien tenía que cargar con la culpa. Y no iba a ser jamás Dios ni la iglesia, ni el médico que nunca llegó. Las mujeres que hablaban fuerte, que discutían con el cura, que se negaban a casarse o simplemente vivían solas en el bosque con un gato. Pero también hubo hombres. Entre el 10 y el 20% de los acusados eran hombres. Obviamente siempre la mayoría fueron las mujeres, siempre se quisieron basar en ellas, pero incluso ellos cayeron cuando todo se descontroló. Pero de hecho, en Islandia, el 90% de los ejecutados eran hombres acusados de magia rúnica. En Alemania, nobles y sacerdotes fueron quemados por liderar aquelarres y en Salem, hasta una niña de 4 años fue encarcelada. El pico de caza coincidió con la pequeña edad de hielo y la guerra de los 30 años. Toda esa hambruna, la peste y los soldados destruyendo las aldeas. Y todo en medio del caos, la bruja era el enemigo que se podía atrapar. Pero el daño más profundo no fue esta cantidad de muertes, fue lo que se fue destruyendo después. Las redes de conocimientos femenino fueron destruidas, el miedo a sanar, a parir, a hablar, la medicalización masculina de la salud reproductiva, la criminalización del cuerpo femenino, del deseo, de la autonomía, transición al declive, pero como sabemos el fuego no arde para siempre porque incluso el terror tiene un límite y cuando los jueces empiezan a quemar a sacerdotes, nobles y niños, el sistema se vuelve contra sí mismo. En 1631 un jesuita llamado Friedrich Speed había confesado a cientos de brujas en Würzburg, escribió un secreto. He visto a inocentes confesar crímenes imposibles solo para que cesen el dolor. Y si yo mismo fuera acusado, confesaría ser brujo para salvar mi vida. Es la primera denuncia interna y marca el comienzo del fin. Luego vino la revolución científica con Galileo, Newton y Descartes, que demostraron que el mundo seguía leyes, no caprichos demoníacos. La epilepsia no era una posesión, la melancolía no era un pacto con el diablo, las tormentas no eran castigo divino, y en pleno 1692, en pleno pánico de Salem, el ministerio en Chris Mather escribió una frase que cambió todo. Es mejor que 100 brujas inocentes vivan que una sola persona inocente muera. Porque si el diablo puede tomar la forma de cualquiera, ninguna visión es confiable, y sin visiones no hay casa. No se debe condenar a nadie basado solo en evidencia espectral, porque el diablo puede tomar la forma de cualquier persona, incluso un inocente. Luego vino la revolución científica. Galileo, Newton y Descartes demostraron que el mundo seguía leyes, no caprichos demoníacos. La epilepsia no era una posesión, la melancolía no era un pacto con el diablo y las tormentas no eran un castigo divino. En 1692, en pleno pánico de Salem, el ministerio en Chris Mather escribió una frase que cambió todo. Es mejor que 100 brujas inocentes vivan que una sola persona inocente muera. Porque si el diablo puede tomar la forma de cualquiera, ninguna visión es confiable y sin visiones no hay casa. No se debe condenar
a nadie basado solo en evidencia espectral, porque el diablo puede tomar la forma de cualquier persona, incluso de un inocente. El fin no llegó con un decreto, llegó con una duda. Los estados europeos empezaron a abolir leyes, Prusia en 1721, Francia en 1682 y así progresivamente, pero el último fuego ardió en 1782 en Suiza. Anna Goldie, una sirvienta embarazada, fue acusada de poner aguas en la leche de los hijos de su patrón. Bajo tortura confesó que el diablo se las daba y esa fue decapitada, no por brujería sino por envenenamiento, porque entonces ya no se podía quemar a las brujas, porque entonces ya no se podía quemar a una mujer por pactar con el diablo, pero sí por ser incómoda, pobre y embarazada de un hombre poderoso, especialmente. En 2008, Suiza la rehabilitó oficialmente. Fue el primer perdón legal a una bruja en la historia. Ese fue el comienzo del fin del aquelarre y el comienzo del mito. El declive no fue para nada un triunfo de la bondad, fue victoria de la razón sobre el pánico, de la burocracia sobre la superstición y del Estado moderno sobre el caos feudal. Pero el precio fue inmenso, miles de vidas destruidas, conocimientos ancestrales perdidos, miedo al cuerpo femenino institucionalizado, y aunque las hogueras se apagaron, el miedo realmente nunca desapareció. Solo se disfrazó, se volvió psiquiátrico, legal, social. Hoy las brujas ya no se queman, pero siguen siendo silenciadas, encarceladas, asesinadas, por ejemplo en Ghana, en Papúa, en América Latina, por las mismas razones, por saber, por sanar y por no obedecer. Hoy la bruja ya no es hereje, es símbolo, heroína, sacerdotisa, resistencia. En el siglo XIX el romanticismo la rescató. La pintaron no como un monstruo, sino como guardiana de lo místico, de lo femenino y primordial. Goethe en Fausto en 1808 presenta a la bruja de la cocina, guardiana de los saberes arcanos. Goya en sus pinturas negras en 1819 y 1823 dibuja aquelarres no para condenarlos, sino para exponer el terror colectivo y la hipocresía clerical. Víctor Hugo en Notre Dame de París en 1831 convierte a Esmeralda, una gitana acusada de brujería, en mártir de la intolerancia. Pero esta reivindicación era un poquito rara. La bruja romántica era exótica, trágica y solitaria, nunca una mujer real con comunidad, con política, con cuerpo, con opinión. Era un símbolo estoico, no un sujeto histórico. Aún así abrió una grieta y la bruja podía ser admirada, no solo temida. Aquí es donde la historia se vuelve explícitamente política en el siglo XX. Las feministas comenzaron a preguntarse por qué casi todas las víctimas eran mujeres, por qué las acusadas eran precisamente las que tenían poder sobre la vida, la muerte y el cuerpo y la sexualidad. Y en 2004 Silvia Federici publicó Calibán y la bruja, un ensayo que cambió para siempre la forma de entender la Casa de Brujas. La Casa de Brujas no fue un exceso religioso, sino una campaña sistemática de terror de género, vinculada directamente al nacimiento del capitalismo. En la Edad Media las mujeres tenían control colectivo sobre la reproducción, parteras decidían cuándo nacería un niño, curanderas enseñaban métodos anticonceptivos, comunidades rurales practicaban el aborto como parte del cuidado mutuo. Con la acumulación originaria del capitalismo en el siglo XV y XVII, el Estado y la Iglesia necesitaban una fuerza laboral creciente, más nacimientos, el cuerpo femenino regulado para producir trabajadores, la destrucción de la economía comunal para imponer la propiedad privada. La Casa de las Brujas fue la herramienta para lograrlo, eliminar a las parteras que entregaban al parto a los médicos hombres, criminalizar el aborto, controlar la reproducción, destruir redes femeninas, atomizar a las mujeres. Y ella dice que la bruja fue la primera proletaria. E incluso los críticos admiten que la Casa de Brujas fue profundamente misógina y el cuerpo femenino fue el campo de guerra. Hoy Calibán y la bruja es texto fundamental
fundacional del feminismo materialista y su frase "ellas ardieron para que nosotras fuéramos esclavas" resuena en una lucha por el aborto libre, la autonomía corporal y la sanación comunitaria. Pero mientras unas revisaban el pasado desde la teoría, otras comenzaron a reclamar la brujería como práctica viva. La figura de la bruja dejó de ser un símbolo de terror para convertirse en emblema de resistencia, espiritualidad y poder femenino. Así la Wicca se expandió en los 60 y 70 junto con el feminismo espiritual. Mujeres como Starhawk de Spiral Dance en 1979 fusionaron la Wicca con el ecofeminismo y el activismo político. La bruja cultural popular ha pasado por tres fases. Por el monstruo en el siglo XV y XIX, como por ejemplo en Macbeth, que las brujas eran agentes del caos. En los cuentos de los hermanos Grimm, que las brujas devoraban niñas, viven en casas de chocolate y son pura maldad. La víctima o la seductora en el siglo XX, en El Mago de Oz, que es la bruja del oeste como villana caricaturesca. La heroína empoderada como And the Witch en 2015, que no es una bruja mala, es víctima del puritanismo asfixiante. La hija que se une al diablo al final no es condenada, es liberada. En Practical Magic en 1998, brujas como comunidad femenina que sana, ama y protege, pero aún así persisten los estereotipos. Las brujas viejas y feas como castigo por no ser femenina, la bruja joven y sexualizada como amenaza al orden masculino. La reivindicación real está con quien está el símbolo y lo reescribe. Sí, soy bruja y sanar es mi magia y desear es mi derecho y unirme con otras mujeres es mi aquelarre. Aquí no hay una metáfora, las brujas siguen siendo perseguidas. Ghana tiene más de 300 mujeres que viven en campamentos de brujas en el norte del país, acusadas por conflictos familiares, envidias o enfermedades. Ellas son expulsadas de sus aldeas, despojadas de las tierras y obligadas a vivir en una choza sin agua ni luz. Organizaciones como FIDA Ghana luchan por cerrar estos campamentos, pero el estigma simplemente persiste. En Papúa Nueva Guinea, entre 2008 y 2013, cientos de personas, en su mayoría mujeres y niños, fueron quemadas vivas, decapitadas o enterradas por brujería. En 2008-2013, eso fue hace menos de 12 años. En 2013, una mujer fue atada a una estaca y quemada frente a una multitud en la ciudad de Mount Hagen. En India, en estados como Jharkhand y Chhattisgarh, miles de mujeres han sido asesinadas desde 2000 por supuesta brujería. A menudo los asesinos son vecinos que quieren sus tierras. Y en América Latina, los gatos negros, los búhos, las lechuzas y los sapos siguen siendo asesinados en nombre de una superstición que nunca fue nuestra, sino heredada del terror colonial clerical. Esto no es realmente atraso, es una continuidad estructural. El miedo a lo femenino, a lo autónomo y lo que no se controla sigue siendo una justificación a la violencia. La historia de las brujas no es un cuento del pasado, es un espejo del presente. Cuando una mujer es criminalizada por abortar, es la partera de Trier en un banquillo. Cuando una anciana es expulsada de su aldea de Ghana, es la viuda de Wurzburg caminando hacia la hoguera. Cuando un gato negro es apedreado, es un familiar de Salem que murió por ser compañía. Pero también está la resistencia, las brujas modernas que reclaman su poder sin vergüenza, las feministas que leen a Federici y a otras mujeres y organizan colectivos de sanación. Las artistas que retratan a los aquelarres no como una orgía satánica, sino como un círculo de mujeres que se eligen, porque al final el verdadero aquelarre nunca fue una reunión con el diablo, fue y es una reunión de mujeres que se niegan a desaparecer. Y mientras haya mujeres que sepan, que estudien, que curen, que deseen y que se reúnan, el aquelarre seguirá ardiendo, y no en fuego, sino en voz, en memoria y en llamas sagradas.
Y yo me pregunto, ¿por qué la palabra bruja suena como una maldición? Porque no es neutral como médica o maestra, porque nunca lo fue. Es un fósil de miedo patriarcal. Y cada lengua la talló con sus propias sospechas. En la Roma antigua la llamaban striga, como la lechuza que gritaba en la noche. Ovidio escribió que volaba con plumas negras para devorar a los niños. Ya ahí la bruja no era curandera, era una madre invertida, la que quita la vida en vez de darla. En las tierras germánicas se decía que Wicke, el verbo adivinar o doblar la realidad, no era un insulto, era un oficio, pero con el cristianismo esa palabra se oxidó y se volvió sinónimo de hereje. En el español, bruja encontró como un... En el español, la bruja entró como un susurro maligno. Y fíjate, no decimos brujo casi nunca. La bruja es mujer por definición, como si el peligro solo naciera de nosotras. El país vasco, sorgin, significaba mensajería o mensajera de la tierra, de la luna, de los cielos. Hoy, gracias a la Inquisición, suena como sierva del diablo. La palabra nunca fue inocente, siempre fue una etiqueta de peligro femenino y su evolución cuenta la historia completa. Pero no fue solo un lenguaje, fue también el miedo colectivo. Cuando una sociedad se rompe por la guerra, por la peste, por el hambre, necesita el chivo expiatorio, alguien a quien culpar, para no tener que mirar al sistema que falla. La bruja era perfecta. Viuda, sola y sin hombre que la protegiera, con el conocimiento que nadie controlaba. Al quemarla, la aldea sentía que recuperaba el orden. En Salem las niñas no fingían, estaban rotas por aislamiento, represión, al miedo, pero en vez de sanarlas se le dio poder absoluto sobre la vida y la muerte. ¿Y les suena familiar? Porque hoy culpamos a migrantes, a la comunidad LGBTQ+, a mujeres que abortan por los males que el sistema crea. El mecanismo ni siquiera ha cambiado, solo cambió el nombre de la bruja. Hemos caminado juntas por siglos, por chozas humeantes y catedrales en llamas, por prados donde se danzaba bajo la luna y por plazas donde se quemaba lo femenino sin permiso. Hoy hemos escuchado los nombres de que la historia borró. La partera de Trier, la niña de 3 años de Würzburg, Ana Goldi, Lorenza, Francisca en Santiago del Estero. Ellas no eran monstruos, eran mujeres que sabían y por eso el mundo les tenía miedo, pero su fuego no se apagó. Se escondió en las raíces, en los cánticos, en las manos que sanan sin permiso. Y a ti que te has quedado conmigo hasta el final y ahora formas parte de este aquelarre, gracias. Gracias por escucharme y por escuchar el primer episodio de Aquelarre Podcast. Si ese viaje te conmovió, te enojó, te desesperó o despertó algo en ti, por favor compártelo, ayúdame a hacer crecer este aquelarre. Déjame en los comentarios tus preguntas, rabias, consejos, qué temas te gustaría que hablemos en los siguientes episodios y qué cosas añadirías a este. Adiós, brujitas, nos invocamos en el próximo aquelarre.